Pero es medio de terror, ¿no? Esas cosas tan metálicas en la boca, Cosas afiladas. que estén los nervios tan expuestos, ¿no? Sí. Que un poco de terror vamos a estar hablando hoy con Mariano Markevich, que ya está conectado con nosotros. ¿Qué tal? Mariano, el que lleva adelante la aplicación Librología. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andas? Un gusto saludarte. Mario, ¿cómo anda el equipo? Muy bien, Espero que ¿vos? estén bien, muy bien. Qué bueno. Tomo la posta de uno de los panelistas estrella de Maldición, de Flavio Fiamingo, que se cuestionaba si al iniciar la columna hay que preguntarle a los conductores cómo están. Y eso no es una molestia. Es cierto, es cierto, es algo que habría que replantearse en algún momento. Pero no, bueno, hoy nunca te vimos nosotros, la primera vez que no te vemos. Sí, quizá mi respuesta sea válida, pero preguntarle a ustedes puede ser un poco redundante para la audiencia. Por eso, otro columnista estrella, Sucho, fíjense cómo empieza las columnas él. Ok, nunca Nos me pregunta fijé. cómo está, no sé, no le prestamos atención. ¿No nos pregunta cómo estamos? Muchas gracias. Es un placer estar acá. Ok, es cierto. Un gran tipo. Un día deberíamos juntarlos a todos. Y yo me voy, no me Una quiero buena quedar. merienda, hacemos Sí, todo. Y yo me voy. Claro, me contás y te vas a la mierda. No es algo que quiera tener adelante a todos. La verdad que lo pensé y me pareció el tren fantasma. Hablando de fantasma, ¿te gusta el terror? Mariano es una... el terror, ¿no? Más allá de la literatura de terror. ¿Te gusta el terror? ¿Te gusta ir a un cine y sufrir y pegar estos saltos? ¿Te gustaba de chico el terror? ¿Te gusta leer terror? En lo personal, Sí, en lo personal. desde muy chico fui muy aficionado al terror, al punto tal que agoté todas las películas que había para ver en el videoclub. Un día, el No que sé por qué te alquilaba... creo, ni lo dudo. No saquen cuentas de mi edad por el videoclub, ¿no? No. Pero cuando voy un día al videoclub, el que alquilaba estas películas me dice que ya estaba todo visto. Y me dice, tengo algo para vos. Y saca una película que no películas estaba. de la verdad. Claro, ¿querés pasar a suspenso ahora? Claro, son gente que están matando en serio y lo filman. No, Mario, no sabés lo que me mostró. ¿Qué te Me mostró? pasó una película que no estaba en el stand, era una película alemana, que era directamente operaciones, suicidios, muertes trágicas, en la época pre-internet estamos hablando, Sí, claro, ¿no? claro. Sí. Es como, yo después de ver eso, estaba tratando de que mi mamá no viera que estaba viendo eso, ¿no? Era una cosa No quiero que realmente se muy... preocupe, no quiero que se preocupe por mí. Claro, es como cuando alguien vio la película El Cien Pies Humano, un científico que junta gente por el Sí. trasero, una tras la otra, lo va cosiendo. Sí. Buenísima. Bueno, y después de ver eso dije, después de esto no hay más nada, ¿no? O sea, ya está. Pero Igual viste hay que algo el interesante. terror es adolescente en un punto, porque casi todas las películas de terror así exageradas, incluso las Martes 13, lo que sea, todo Pesadilla en la casa. Sí. Hay una etapa en la vida donde sos terror, que es cuando estás con tus amigos, que cuando tenés algo de joven. Me parece que tiene algo de inmadurez el Sí, terror, ¿no? Supongo que Mariano lo va a poder profundizar mucho mejor, pero tenés también los distintos niveles de terrores, que es el terror más psicológico, donde no te muestra que ese es a mí el que más me gusta, Sí. con respecto al otro que es más explícito, el que te asusta inmediatamente, que ese es básico, digamos. Es Bueno, básico ya lo en dijo Stephen King, mientras menos aparece el monstruo, más miedo da, ¿no? Claro, por eso. Cuando ya te asusta, cuando ya ves, cuando ya se vislumbra el monstruo dentro de las historias, ya ahí como que yo ya me relajo. En todo lo anterior es lo que me hace generar más terror. Y Por de eso ti- en la lectura me parece mucho más genuino. Y de Stephen King es de quién vamos a hablar, ¿no, Mariano? Exactamente, el maestro del terror, Stephen King, quien ya lleva más de 70 novelas publicadas, un promedio de 2 novelas por año. Tiene Largas. 7 libros de no ficción y algunas muy, muy largas. 7 libros de no ficción hasta el momento publicados, más de 200 cuentos y novelas cortas. Las novelas cortas de Stephen King pueden llegar a tener 200 páginas, con lo cual perfectamente podría llamarse una novela a esos cuentos y agrandar todavía más el número de 70. Estamos hablando de una persona que empezó a publicar a los 14 años, que coleccionaba los rechazos, que se le caía el pin del corcho de la cantidad de rechazos que tenía, hasta que a los 16 empezó a recibir rechazos más personalizados, lo cual le dio cierta esperanza. Estudió letras y vivió en una casa rodante, trabajó en una lavandería, y esto también es un mensaje esperanzador para todos aquellos quienes escriben y no pueden vivir de eso, porque Stephen King, quien es el maestro, ¿no? Siguiendo la línea entre Edgar Allan Poe, Lovecraft
Stephen King viene a tomar esa aposta y hacerlo de forma magistral y será recordado como uno de los más grandes de la literatura universal. A veces no es reconocido, ya sea porque no le dan el premio Nobel, porque tiene quizá demasiado éxito para estar considerado dentro de los mejores escritores. Parecería que el éxito y el prestigio no irían de la mano. Así y todo, Stephen King sigue publicando y sorprendiéndonos con una variedad de géneros muy amplia. Y contestando a esa pregunta que me hacían recién sobre estos distintos tipos de terror y por qué el terror es efectivo, a mí me encanta, dentro de los géneros en los que escribe Stephen, me encanta cuando él escribe acerca de sí mismo, cuando habla en primera persona y hace autobiografía. Hay un libro de cuentos que yo lo recomiendo muchísimo, que se llama El umbral de la noche, para mí su mejor libro de cuentos, en donde en el prólogo habla sobre el género del terror. Y en este punto él cuenta que muchas veces le preguntan a él, ¿por qué escribe sobre cosas tan macabras? Y él contesta, ¿acaso algo te hace pensar que yo puedo elegir sobre qué escribir? Y sobre este tema hay una cuestión que es una metáfora que él utiliza que me parece brillante. Todos tenemos entre nuestro consciente y nuestro inconsciente una suerte de filtro en donde se nos atascan las cosas antes de pasar a ese vertedero abismal que es el inconsciente. Y ustedes y yo, cada uno tiene un filtro en donde ciertas cosas se atascan y otras pasan. Bueno, parece que a él se le atascaban mucho las cuestiones que le daban miedo y con lo cual él, a partir de esas inquietudes que se volvieron obsesiones, empezó a desarrollar sus primeras ficciones. Y a esa pregunta de por qué él escribía sobre cosas tan macabras, hay otra que le sigue, que es todavía más interesante, que es por qué hay gente que paga para ser asustada, porque hay gente que le compra los libros. Y en ese punto, él cuenta algo en lo que todos podemos estar muy familiarizados, que es ese momento en que estamos transcurriendo plácidamente en una autopista y vemos que hay un accidente al costado, entonces aminoramos la marcha quizá un poco de más para mirar qué es lo que está sucediendo allí, con algo más que curiosidad. O también podemos tomar referencia de cuando escuchamos en los medios que murió alguien conocido de una manera por ahí un tanto escabrosa y se nos despierta una cierta ansiedad mezclada con fascinación y todo esto va generando una sensación entre repulsiva y atractiva que termina deduciéndose en culpa. Fíjense que este tríptico entre atracción, repulsión y derivado de culpa es aplicable también a la ecuación sexual. No hay que sacar conclusiones sobre esto como si fuera buena la atracción o mala o la repulsión o mismo la culpa. Es un fenómeno, yo diría más bien cultural, pero tanto el terror como el sexo tratan sobre cuestiones vitales. Es decir, el terror, en definitiva, el último terror y el terror que da lugar a todos los miedos que se nos presentan, es el miedo a la muerte. Y por otro lado, el sexo lo que produce como resultado es justamente la reproducción, que es la vida. Y en este punto me parece que es interesante entender que este género de terror, cuando es efectivo, ¿no? Cuando el género de terror es efectivo, hace un puente entre dos vías. Podemos entender que la literatura clásica, la literatura de suspenso, las novelas policiales, los libros de romance, van en una vía como si fuera un tren sobre la superficie. Y luego tenemos el subte, que vendría a ser la poesía, los libros más, si se quiere, psicodélicos. Podemos citar El almuerzo desnudo de William Burroughs, podemos citar El Ulises de Joyce, y pensar al terror como una vía intermedia entre estas dos maneras de transitar en la literatura, que va de un mundo al otro. Es decir, una suerte de atalaya que se sitúa en ese borde entre el consciente y el inconsciente y nos dice a nuestro consciente aquellas cosas que ve. Pero siempre lo dice de forma metafórica. Por eso, por decir un ejemplo muy sencillo, esa fascinación que hablaba Mario de los adolescentes, quizá por el género de terror. Me acuerdo de mi época, El hombre lobo era una película de Michael Fox, ¿puede ser? Creo que era de Michael Fox, ¿no? Puede ser. Muchacho Lobo. Muchacho Lobo. Muchacho Lobo. Quizá lo que está expresándose ahí en esa persona que empieza a tener un montón de pelos y a comportarse animalmente es justamente el paso de la niñez a la adolescencia y el crecimiento del vello púbico y el crecimiento corporal
y todos los miedos que eso genera, empezar a comportarse de forma más animal y no tan lúdica como la latencia. Es decir, que detrás de todo eso que nosotros podemos ver ingenuamente como terror, estamos tramitando y elaborando un montón de situaciones que nos podrían resultar traumáticas. Si me permiten, voy a leerles un párrafo de El umbral de la noche, en donde Stephen King presenta lo que para él es el terror. Ah, sí, pero que estabas esperando la habilitación, perdón, adelante. Quizá la explicación consiste en que el autor de narraciones de terror siempre trae malas noticias. Usted va a morir, dice. Olvídese del predicador evangélico Dante Gebel y de su algo bueno le va a suceder a usted, dice, porque algo malo le va a suceder a usted. Quizás sea un cáncer, o un infarto, o un accidente de auto, o quizá empiece a perder un poco la visión, como le sucede al conductor del programa. Pero lo cierto es que le sucederá, y le coge por la mano, y le guía a la habitación, y le hace palpar la forma que yace debajo de la sábana, y le dice, toque aquí, aquí, aquí. Ok. En este punto, Stephen nos dice, yo no tengo problema en dormir con mi pierna entre las sábanas, pero sé que si la dejo afuera, una mano puede tomarme el tobillo y me desagradaría la sensación. Con lo cual, dejo mi pierna entre las sábanas. Además, eso me previene de que alguien pueda tomarme el tobillo. Igualmente eso nunca sucederá, pero seguramente sucederá menos si guardo mi pierna entre las sábanas. Y en este punto, cuando él va contando este ejemplo del temor que tenemos todos que alguien salga por abajo de la cama, o al menos cuando tuvimos en la adolescencia ese miedo de la oscuridad y de que aparezca algo impensado, hay algo en donde podemos empezar nosotros a pensar, bueno, este terror que estamos sintiendo, ¿es un terror natural? ¿Es un terror que lo estoy pensando yo? ¿O es un terror que existe finalmente? Y los que leen terror saben que de esas cosas que están leyendo no existen. Sin embargo, la fascinación se produce de igual modo. Y ahí volvemos a otro de los libros que estuvimos en la columna, que es la psicomagia, en donde esas cuestiones que nosotros imaginamos para nuestro inconsciente son muy reales, por eso producen esa fascinación. Es decir, a él no le va a importar tanto, vuelvo a este ejemplo del pie y la persona o el ente que toma el tobillo, no le va a importar tanto el argumento, contar las cosas, sino mostrarlas. Stephen King todo el tiempo nos está mostrando cosas, no está pensando por nosotros, nos está mostrando situaciones que nosotros interpretamos de distintas maneras. Y en este punto hay un libro fundamental que se llama Mientras escribo, en donde él da consejos de escritura. Imaginemos una persona que escribió más de 70 novelas que nos esté contando cuáles son sus secretos o al menos sus técnicas para escribir. Es una oportunidad única y la recomiendo muchísimo a la lectura de este libro. Y si me dejan un ratito, doy algunos consejos de Stephen King para escribir. Claro. Bien. Stephen King todo el tiempo va a estar pensando en este filtro de las cosas que se le atascan. ¿Qué pasaría si? Entonces, a partir de eso empieza a pensar, y él dice, no es importante el argumento, no pensemos en argumentos. Mario, ¿estás pensando en esta novela? No te preocupes tanto en cómo va a terminar esa novela. Deja que los personajes te vayan llevando, que sean ellos los que genuinamente, con su impronta, vayan dirigiendo. Quizás sea un buen prompt para la inteligencia artificial, ¿qué haría este personaje en esta situación? ¿No? Claro. Sí, es súper interesante lo que contás de Stephen King, porque Stephen King, viste, entre todo lo que venías diciendo, es también como no sé cómo decirlo, un profesor de cómo escribir o de cómo llevarse adelante y de analizar lo que produce el miedo no sé, me es difícil explicarlo, a lo mejor vos tenés más palabras que yo, ¿no? Stephen King es muy distinto al resto de los escritores, es como un crítico, es como un observador, es como alguien que a veces se siente que está manejado por la creatividad de otro y le sale y lo hace, ¿no? Es un tipo muy especial, Stephen King, que no sé cuántas veces se pueden repetir los Stephen King. Totalmente.
Cada escritor tiene su técnica, esto no hay que, digamos, extrapolar la experiencia de uno, es un gran error además creer que lo que le sirvió a alguien nos puede servir a nosotros, pero no deja de ser un dato llamativo que él cuente que durante el día suyo, rutinariamente, 4 horas está leyendo, luego descansa y luego está otras 4 horas escribiendo. En realidad es inverso, primero se dedica a escribir y luego a leer. Pero una persona que está 8 horas haciendo esta actividad y descansando una vez por semana, quizá explicaría lo prolífico de su obra. Y él dice, yo nunca sé cómo va a terminar lo que empiezo a escribir. Y da este ejemplo. Dice, el otro día estuve en el aeropuerto y acompañé a mi mujer que quería ir al baño y la esperé afuera y vi que pasaban los minutos y ella no salía. Y de pronto otras personas entraban a ese baño y tampoco salían. Y otras personas con compañía que esperaban afuera tampoco salían. Y empezamos a mirarnos entre todos hasta que llamamos al guardia del aeropuerto y le dijimos que las personas no están saliendo de allí dentro. Y el guardia entra al baño de mujeres y tampoco sale. Con lo cual llaman a unas medidas mayores de seguridad y va un grupo policíaco aeroportuario a este baño y tampoco sale. Empiezan a acercar el aeropuerto, van grupos de seguridad, entran al baño, no salen. Y Stephen King dice, bueno, esta idea quedó trunca porque no sé cómo continuarla. Así que si alguno quiere continuarla, la podríamos publicar en coautoría. Se la pongo a una inteligencia artificial a ver cómo la concluiría, ¿no? ¿Cómo la concluiría? Súper interesante. Te cuento una anécdota medio sonsa. Sí, claro. Pero divertida. Hace ya varios años atrás, yo tenía una columna en Infobae y hacía entrevistas a distintos referentes que me interesaban. Les hacía siempre las mismas 3 preguntas. Y en esa época todavía no estaba Instagram, estaba Facebook. Y yo me tiré el lance de escribirle a Stephen King, porque él tenía una cuenta y siempre fue interesado en la tecnología. De hecho, hoy lo podemos ver publicando asiduamente en la red social de Twitter, ahora X. Y le escribí porque lo vi online dentro de lo que era su perfil. A eso de las 4 de la mañana en mi casa veo online a Stephen King en la cuenta oficial y escribo, le pongo, Stevie, ¿sos vos? Y me contesta, mirá si voy a ser Stephen King a estas horas, porque él vive en Maine, o sea que también era tarde para cuando él estaba contestando. Mirá si voy a ser Stephen King contestando a estas horas, no tendría tiempo para hacerlo. ¿Qué necesitas? Una respuesta rarísima. Y le dije, bueno, lo que me sucede a mí es que estoy con una columna dentro de un diario que tiene muy buena proyección, quizá en Estados Unidos no lo conozcan tanto, pero es uno de los portales web más importantes del mundo, y le empecé a mandar información sobre Infobae. Sí. Y él me contesta, me dice, muchas gracias, vamos a acercársela a quien corresponda, si querés profundizar sobre estos aspectos y coordinar una entrevista, habla con tal persona, y me pasa el mail. Ajá. Y yo le mando el mail a esa persona, me contesta muy amablemente, me dice, en este momento Stephen King está escribiendo y no está en el periodo de entrevistas, veamos más adelante. Luego quedó en la nada, pero años más tarde estaba leyendo El Instituto, que es una novela de Stephen King. Ajá. Y uno de sus personajes más macabros se llama de apellido Haddad. Ok. ¿Se lo contaste a Haddad alguna vez? Se lo conté a Daniel y se rió muchísimo. Y bueno, quedó la anécdota. Vamos a ver, quizá en una de esas sucedió, no sucedió. Se lo dejo a la audiencia para que lo resuelva. Mariano Markevich, gracias por todo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la librología? Siempre le preguntamos todos los miércoles cómo anda la librología. Mario, está funcionando muy bien. Librología está ahora en un periodo de actualización para que tenga más velocidad y que haya cierta reparación de bugs. ¿Quién te hace y en todo eso me está ayudando. Bueno, ahí está, te iba a preguntar eso. Sí, ¿Quién te hace eso? Exacto. Mira, esto no es un chivo, esto es algo realmente que es un tip, así como nos ocupamos en la columna de tratar de dar cierto contenido que le pueda servir a la gente. Los que quieran hacer algún tipo de iniciativa digital, la compañía Exide es excelente. Yo he trabajado muchos años con ellos y es muy difícil para todos los que emprendemos en digital confiar en el programador, porque como es algo artesanal, vos lo sabés mejor que nadie, Mario, se pueden dar vuelta y decirte, mira, esto que empezó siendo este presupuesto ahora es tanto, y te dejan a mitad de camino y te pueden empezar a estafar.
Entonces yo he tenido grandes experiencias con ellos, siempre muy humanas, y bueno, los que quieran Sí, profundizar y en eso, también que te Excite entiendan lo Solutions. que querés hacer, ¿no? Porque no es que vos le decís tal cosa y escribe al lado tuyo y te aparece. Lleva un trabajo, llega un proceso de código, de diseño, juntar tanto código con diseño, funcionalidad, probarlo. Y muchas veces en ese proceso, bueno, si no tenés a alguien que te acompaña bien, es un problemón, ¿no? ¿Y vos lo haces con quién me habías dicho? Desde ya. Excite Solutions. Excite Solutions. La página es excitesolutions.com, tengo entendido. Si no, en el LinkedIn ahí lo pueden encontrar. ¿Y ahora qué estás haciendo Así que- con ellos? ¿Estás reparando parte de la aplicación? Exacto. Como toda aplicación es un organismo vivo y hay que ir regándolo. Cierto. Y bueno, estamos en este proceso. Mario, Sí. ¿van a hacer las elecciones? Bueno, finalmente, perdón la pregunta indiscreta, pero me interesa el tema. ¿De Boca? Sí. Bueno, ahora creo que hay una conciliación como obligatoria en donde ambas partes van a intentar, creo que la jueza pidió eso, que digan, bueno, fíjense, entre ustedes se ponen de acuerdo con respecto a estos socios que hicieron. Me parece que no hay mucha, ¿cómo se llama? No va a haber mucha empatía. Creo que están ambas listas, si querés, enfrascados en llevar adelante sus luchas. Y viste, cuando uno lleva solo eso adelante es complicada la charla. Estaría bueno que se vote el domingo, porque la verdad que ya está todo dispuesto, creo que todos quieren, pero bueno, uno dicen, si me pones a esto, yo no voto, están en el voto chico, supongo que están ambos muy cercanos en número y por eso la preocupación. Así que no sé si se vota el domingo. Va a depender de los ánimos. Bueno, toda la mejor energía para eso, y lo dejo con un tip que aplica también a las elecciones en Boca. Okay. Es un tip que da Stephen King para escribir y aplica también a esta situación electiva. No hay tanto que buscar ideas, sino hay que reconocerlas cuando aparecen. Hasta la próxima. Muchas gracias. Mariano Markevich, escritor, psicólogo forense. Del videoclub La Psicología Forense, vea esto, ¿no? Está bastante claro.